Oremos, hermanos, para empezar. Les pido, hermanos, que se puedan sentar, estar en quietud para comenzar, sentarse adelante, los que puedan sentarse adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra, por reunirnos, Señor, en este día de lluvia. Te agradecemos por, Señor, el agua, Señor, que cae del cielo y que tú la mandas, Padre Celestial. Te damos gracias por este grupo de hermanos reunidos hoy, Señor, este día, celebrando, Señor, tu resurrección, alabando tu nombre, glorificando, Señor, cada misericordia que tú nos das, Señor, y te alabamos, Señor. Queremos que nuevamente nos enseñes a través de tu palabra, Señor, y que no sea algo, Señor, intelectual, sino que sea para nuestra comprensión, Señor, espiritual, para, Señor, nuestra confianza en tu palabra, Señor, y para tener, Señor, aquella seguridad que tú nos das en ella, Señor, que cada promesa que tú tienes para nosotros, Señor, es fiable, Padre amado. Te rogamos, Señor, que tú abres nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, ¿en medio de qué serie estamos, hermanos? ¿Alguien se acuerda en qué serie estamos? ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cierto? Es una pregunta. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Y vamos a recordar algunas cosas que ya hemos visto. Lo primero es decir que el Señor se reveló, ¿cierto? Y se dio a conocer a nosotros. En su gran misericordia Él habla a su pueblo. No solamente salva a su pueblo y ama a su pueblo, sino que también Él le habla. Y una de esas muestras de su misericordia es que Él nos dejó, ¿cierto?, las Escrituras. Y Él inspiró, ¿cierto?, a los autores bíblicos a escribir los libros de la Biblia. Eso ya fue estudiado por nuestro pastor Alex junto con ustedes, ¿cierto? Somos parte, ¿cierto?, de este equipo. Y Él guió a su iglesia a reconocer el canon de las Escrituras. ¿Ya? ¿Alguien podría describir con sus palabras cómo es que la iglesia llegó a reconocer el canon de las Escrituras? ¿Cómo fue, ¿cierto?, esa organización? ¿Por qué? ¿Cómo es que se dio ese reconocimiento? Según lo que hemos hablado, en sus palabras, no tiene que ser con cosas técnicas, pero ¿cómo es que la iglesia llegó a reconocer los libros que tenemos? Una investigación. ¿Ya? Ciertas reglas que tenían que ir cumpliendo los libros. Ok, amén, ¿cierto? Ciertas reglas que tenían que tener los libros, ¿cierto? También una investigación de fondo. Jean-Pierre. También no fue una sola persona quien decidió esto, sino que a través de los años diferentes congregaciones fueron aceptando libros que tuviesen estas características como libros inspirados. Amén. Entonces, es un proceso natural de reconocimiento, ¿cierto? Donde no solamente hay una fuente, sino que hay muchas fuentes. Y hay una multifocalidad, ¿cierto?, de fuentes. Distintos autores, ¿cierto?, distintos manuscritos de distintas partes del Oriente, ¿ya? Entonces, podemos ver que es un proceso natural. Y hemos visto, ¿cierto?, que estamos desmitificando esa idea de que fueron ciertos monjes, ¿cierto?, que la gente dice que se juntaron, ¿cierto?, y ellos redactaron la Biblia y finalmente decidieron ellos cuál era el canon. Eso es falso. Entonces, ¿cómo llegó todo esto a nosotros? ¿Cierto? Esas son las preguntas que hemos respondido. ¿Cómo se transmitió de una generación a otra? ¿Cómo se conservó el texto de la Escritura? ¿Podemos confiar en que los escritos sagrados han llegado a nosotros? ¿Cierto? Todas esas preguntas las hemos respondido hasta aquí. Y el Señor, hermanos, nos da, ¿cierto?, una base escritural para poder hacer esto. El Señor ordena que la palabra sea preservada. Recordemos uno de estos pasajes, dos de estos pasajes, si puede ayudarme Abraham Gutiérrez, Isaías 38 y Leandro, Mateo 5, 18. Isaías 38, ¿qué nos dice? Y Mateo 5, 18. Isaías 38. Sí, por favor. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Muy bien, entonces vemos ahí en el Antiguo Testamento que el Señor manda que haya un registro, ¿cierto? Escrito,
no oral solamente, sino que también escrito. Hermano, leamos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces ahí podemos inferir, ¿cierto?, que lo que el Señor está diciendo es que esta palabra va a ser preservada. Y para ello necesitamos, ¿cierto?, la escritura. Necesitamos, ¿cierto?, una transcripción. Necesitamos que alguien, ¿cierto?, haya podido escribir de los textos originales, ¿cierto?, copias. Y sabemos que los autores bíblicos tienen conciencia de que sus palabras son palabras del Señor. Y hay una orden expresa de transmitir exactamente lo que se escribió. Y estudiamos Apocalipsis 22 y Proverbios 30, ¿cierto?, donde el Señor incluso ¿cierto?, emite una maldición para aquellos que cambiaran, ¿cierto?, la palabra. Entonces vamos a recordar también que estamos basados en nuestra confesión de fe y que podemos tener confianza en que estos, ¿cierto?, textos que tenemos son mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son por lo tanto auténticos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos copias, hermanos, de los textos originales. No existen, por si acaso, no existe ningún texto original, ¿cierto?, de la mano, por ejemplo, de Pablo, de Pedro. Esos manuscritos, ¿cierto?, se perdieron, se deterioraron en el tiempo, pero lo que tenemos son copias, ¿cierto?, auténticas. ¿Y cómo podemos saber que son auténticas? ¿Cierto? Por esta comparación de distintos manuscritos y podemos ver, ¿cierto?, que hay una certificación detrás, ¿cierto?, que hay un parecido muy grande, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de porcentajes, estaríamos hablando de arriba del 95%. Y además porque las copias fueron transcritas en un lapso de 10 a 20 años. Claro. En muy poco tiempo. Exactamente, así es. Y por otro lado, en la última clase vimos que la Biblia, ¿cierto?, es por lejos el libro mejor preservado desde la antigüedad, ¿cierto?, por la cantidad de manuscritos. ¿Alguien se acuerda de esa cantidad de manuscritos que había? 5.400, ¿cierto? Algunos son más osados, que dicen que son 14.000. Y a ver, eso es ser muy, muy osado. Lo que tenemos seguro es que son entre, como dicen ustedes, 5.000, 5.400. ¿Ya? Entonces, tenemos una gran variedad de manuscritos. Y vemos, y estuvimos estudiando que los sacerdotes y los levitas estaban a cargo de esa conservación y transmisión. Lo vemos en Deuteronomio 17, del 18 al 19. ¿Cierto? Luego del exilio, del tiempo post-exílico, vemos la labor de quienes, de los escribas, ¿cierto? Quienes eran los encargados de esta labor. Y luego tenemos a los masoretas, que nuestro pastor estaba hablando en extenso de ellos. ¿Alguien se puede acordar quiénes son estos personajes? Dar una descripción con sus palabras, hermanos, no algo técnico. La idea es que tengamos alguna idea de quiénes son estos personajes con estos nombres medio raros. Pero ¿alguien se puede acordar cuál era la función de ellos? ¿Cuál era su función? ¿Cuáles eran las características de su trabajo? ¿Jean-Pierre? Los masoretas fueron como la evolución de los escribas, y su misión era transcribir lo más exacto posible los escritos antiguos. Amén. Amén. Y ellos tenían normas muy estrictas, ¿cierto? En el largo, en el ancho, ¿cierto?, de las palabras que tenían que utilizar. Tenían, ¿cierto?, un alto aprecio por la escritura, por la conservación y la preservación, ¿cierto?, de ella. Ahora, ¿alguien se acuerda de otra característica de los masoretas? Como que actualizaron el hebreo y le añadieron vocales. Muy bien, ¿cierto? Sabíamos que ellos hicieron ese trabajo minucioso de darle la pronunciación, ¿cierto?, adecuada al hebreo, porque se había perdido esa lengua. Prácticamente todos hablaban arameo. Entonces ellos tuvieron la labor, ¿cierto?, de hacer ese trabajo inmenso, de darle cierto sentido, ¿cierto?, a esas palabras que, entre comillas, la gente ya no manejaba. ¿Ya? ¿Alguien más se acuerda algo de los masoretas? ¿Trabajaban de forma individual? Era una organización. Estaban bien establecidos como organización y estaban especialmente dedicados a esto. Y eso se contrasta en el Nuevo Testamento. Amén. Estaban organizados. ¿Y de qué forma estaban organizados, hermanos? Vivían simultáneamente. Ya, pero había algo importante, hermanos. Familias. Eso es clave, hermanos.
porque eran familias, ¿cierto?, de masoretas, y se acuerdan que el pastor Alex decía que, esto entre comillas, habían tradiciones de familias donde la copia era de alta fidelidad y tenían cierto prestigio dentro de, ¿cierto?, su pueblo. Entonces ellos trabajaban en familias de forma organizada. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, esta comparación con el pastor Alex de el Antiguo, ¿cierto?, Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una copia profesional, ¿cierto? Es un grupo limitado e identificable de personas, está concentrado geográficamente, ¿cierto?, en Palestina, en Israel, y se da en un periodo muy extenso. En cambio, el Nuevo Testamento es de una forma más espontánea, ¿cierto?, la copia de los manuscritos, ¿cierto?, y su extensión. De alguna forma, lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, es que todos pasan a través de Israel, pero en el Nuevo Testamento Israel sale hacia afuera, ¿cierto? La iglesia sale hacia afuera. De alguna forma, si fuera una circunferencia, en el Antiguo Testamento todos van hacia el centro y ahora el centro sale hacia afuera, ¿cierto? Como si fueran círculos concéntricos. La iglesia sale hacia afuera y lo vemos en el testimonio del Nuevo Testamento y la forma en que se dispersa, y en un periodo mucho más acotado, como decía nuestro hermano César. Y vemos este tema de la multifocalidad que existe en el Nuevo Testamento, en las copias, ¿cierto?, que tenemos, los manuscritos del Nuevo Testamento. Tenemos distintos contextos, distintos copistas, distintos soportes, distintos métodos, distintos lugares geográficos, distintos trasfondos, en donde habían soldados, comerciantes, pastores, viajeros, etcétera, quienes hacían copias, y habían distintos receptores también. Entonces ninguna persona o institución puede decir que controló el proceso de transmisión. Entonces es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos de la palabra. ¿Qué religión, cierto, concentró en una sola copia, cierto, el manuscrito? ¿Alguien se acuerda que el pastor dio un ejemplo? ¿Qué religión? Los musulmanes, ¿cierto? Que tenían una sola copia, que nosotros tenemos el privilegio de decir que tenemos una gran cantidad de manuscritos y que no se concentró, ¿cierto?, en una mano, sino que fueron muchas. Y por eso hablamos de la tenacidad de la escritura, que cuando algo está en un manuscrito, esa información permanece allí. Y si los errores de los escribas permanecen, con mayor razón los originales. Entonces, esa fue una de las características que estudiamos con el pastor Alex. Y hoy día, hermanos, vamos a tener una clase un poco bien técnica, la verdad, de mucha información, pero que tiene que ver con las fuentes de los manuscritos que nosotros recurrimos para hacer nuestras Biblias. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a explorar de dónde vienen estos manuscritos, cómo fueron encontrados, ¿cierto?, y cuál es la información que contienen. Entonces, ¿cuáles son los manuscritos importantes del Antiguo Testamento? Vamos a partir por el Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a partir recordando nuevamente el texto masorético, ¿cierto?, que está basado en la Mesorá. Mesorá significa, ¿alguien se acuerda? Significa tradición. Es la tradición, así se llama. Así se traduce. Mesorá es tradición. ¿Y qué tradición es? Es la tradición textual de los eruditos judíos que se conocían como los masoretas, que estaban ubicados en Tiberíades. Eso está cerca del mar de Galilea. Ahí es donde ellos se concentraron. Esta escuela floreció entre los 500 y los 1000 después de Cristo. Y estandarizan el texto original formado solo de consonantes, al agregarle puntos para las vocales y notas al margen, como bien decía nuestra hermana Elizabeth, que inició ese trabajo inmenso de poder darle cierto sentido a las palabras que, entre comillas, se había perdido. Y la familia con mayor tradición es la familia Ben Acher. Ben Acher, quizás se pronuncia, no sé, hermano, cómo se pronunciará, pero es una de las familias que tiene más tradición. Ben, ¿alguien se acuerda de qué significa? Hijo, ¿cierto? Hijo de Aser. Entonces, ¿cuál es la herencia de esta familia? Por eso hablábamos delante de la importancia de la organización por medio de familias. Es que el manuscrito masorético más antiguo es el Códice Cairensis. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que era un códice? Que el pastor le explicó. Era bastante sencillo. O el códex, que simplemente es
es un código escrito. Pero ¿cuál es la diferencia con los pergaminos, cierto? Y los papiros, que estos tienen forma de libro, como nosotros los conocemos. Se pueden escribir por ambos lados. Exacto, muy bien. Se pueden escribir por ambos lados. Esa es, cierto, la característica de los códices. Y esta familia confeccionó el códice cairense. ¿Por qué se llama así? Porque fue encontrada en el Cairo, en Egipto. Y es atribuido a Moisés, ¿cierto? Ben Hacer. Y este manuscrito, ¿qué contenía? Y esta es, ¿cierto? La riqueza de lo que ellos escribieron. Ellos, él en particular, confeccionó manuscritos que contenían los primeros profetas: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, como los últimos profetas también: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Entonces esta fue una de las familias que se destacó por su calidad de manuscritos. Y como vemos, tiene a los primeros profetas y también a los últimos. Luego tenemos también de esta misma familia, tenemos otro manuscrito muy importante que se llama el Códice de Alepo. Este códice fue escrito por Aarón ben Moses ben Hacer. Fue el responsable de escribir las notas masotéricas y ponerles los puntos a los signos que representan las vocales. El manuscrito contiene el Antiguo Testamento completo y data de la primera mitad del siglo X después de Cristo. Ahora, es tan importante, hermanos, este códice, y yo sé que están quizás pensando que esto es tan específico, pero es importante que conozcamos, fíjense, hermanos, el origen y el año. La UNESCO, ¿cierto?, guardó y tiene en sus registros este códice, y está en el registro de la memoria del mundo. Así de importante es este manuscrito que fue hecho por esta familia Ben Hacer. Hay otros códices, como la de Petersburgo y Erfurt, pero estos códices que hemos hablado del Antiguo Testamento, de esta familia en específico, son de las más importantes. Entonces estamos hablando del siglo X después de Cristo, para que lo tengan en mente. Vamos avanzando. Bueno, uno de los hallazgos más importantes, ¿cierto?, son los rollos del Mar Muerto, o los manuscritos del, ¿alguien se acuerda? Qumran, ¿cierto? Las cuevas del Qumran, que básicamente fue una revolución en el tema de la filología de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, cuando fue descubierta en el año 1947, estaba siendo cuestionada la escritura. Ahora, ¿qué encontramos en los rollos del Mar Muerto? Algo que el pastor, ¿cierto?, ha dicho, que tenemos ahí el libro, ¿cierto?, el rollo muy exacto de Isaías. Pero no solamente tenemos el rollo de Isaías, hermanos, sino que tenemos una colección que contiene fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea, con la excepción del libro de Esther. Eso es lo que encontraron en las cuevas. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba esta Biblia hebrea? Para ir acordándose de los nombres. El no. No era el Talmud. El Tanakh. ¿Se acuerdan? El Tanakh. Es la Biblia hebrea. Ahora, hermanos, aquí no es una sola cueva. ¿Se acuerdan que él contó la historia del pastorcito que se le había perdido una oveja, que era una piedra y encontró unas vasijas? Bueno, no solamente hay una cueva, hermanos, sino que hay 12 cuevas. 12 cuevas donde encontraron una inmensidad de manuscritos y de tesoros que hay ahí. Entonces, ¿qué encontraron aparte del libro de Isaías? Además encontraron un comentario de Habacuc, manual de disciplina de la comunidad de Qumran en ese tiempo, una paráfrasis aramea del Génesis e himnos de agradecimiento. Esos himnos de agradecimiento eran salmos, eran 12 salmos que estaban en columnas. Y lo interesante, hermanos, de ese comentario de Habacuc, ¿alguien se acuerda de qué se trata el Habacuc? ¿De qué trata el libro de Habacuc? ¿Cómo empieza el libro de Habacuc? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Que él empieza orando, ¿cierto?, por el Señor, por que lo libre de sus enemigos, ¿cierto? Que él reclama por venganza. ¿Se acuerdan? Y dentro de ese comentario
se encuentra la palabra Kitim. Y la palabra Kitim también se encuentra en Daniel 11:30. Daniel 11:30. Y todos los eruditos apuntan que esa palabra apunta a el Imperio Romano. Por lo tanto, ese comentario de Habacuc data, ¿cierto?, desde los tiempos del Señor. O sea, esa es la data. Estamos fijándonos en cosas muy técnicas, pero lo que quiero que quede claro es que podamos ver, hermanos, la antigüedad de estos manuscritos y de la fidelidad que tienen con la palabra que nosotros tenemos hoy día. Y se han encontrado tesoros en 11 cuevas del Qumran con 600 manuscritos, de los cuales 200 de ellos corresponden a material bíblico. Alrededor del 85% de los fragmentos son de cuero y el resto son papiros. Entonces ahí encontramos 11 cuevas. Y cuando entre comillas, la gente que va a estudiar, ¿cierto?, estas cuevas, le dio nombres a las cuevas. Por ejemplo, usted, si se pone a estudiar un libro del rollo del Mar Muerto, va a encontrar 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q. ¿Qué significa eso? 1Q es la primera cueva que encontraron, la del pastorcito. 2Q es la segunda cueva que exploraron, y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, en el 4Q, o sea, en la cuarta cueva que exploraron, habían 40.000 fragmentos de 400 manuscritos diferentes. Miren, hermano, no, 40.000 fragmentos de 400 manuscritos diferentes. Todos los libros del Antiguo Testamento están presentes, excepto, como ya dijimos, el libro de Esther. Es más, en la tercera cueva, en el 3Q, para que vayan asociando, se encontró un rollo de cobre. Y ese rollo de cobre tenía un mapa en donde habían especificado lugares donde habían tesoros de oro, plata e incienso. Ahora, ¿quién hizo esa placa de cobre? La hicieron probablemente los celotes. ¿Se acuerdan que eran los celotes, cierto? ¿Sí? Que eran, ¿cierto?, de alguna forma nacionalistas judíos, ¿cierto?, que eran, de comillas, revolucionarios de la época. Y cuando fue la invasión, ¿cierto?, del Imperio Romano, ellos sacaron el oro, la plata y el incienso para que no lo tocaran los romanos y lo escondieron en distintos lugares. Ahora no han encontrado ninguno de esos tesoros todavía. Así que no se ilusionen. ¿Ya? Hermanos, y lo interesante de los textos que hay aquí, uno de ellos tiene fragmentos del Éxodo y que datan de 250 años antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. Y lo más interesante de esto, hermanos, es que cuando se encontraron estos textos, y esta es la clave, hermanos, de este hallazgo, es que la coincidencia con los textos masoréticos, es increíble. O sea, el porcentaje de coincidencia es prácticamente del 99%. Entonces eso nos habla de la exactitud con que trabajaban, ¿cierto?, estas familias, ¿cierto?, de la tradición masorética. Entonces esto fue un tesoro que llegó a la cristiandad, hermanos, para abrazarla y para atesorarla. Y, hermanos, esto, ¿cierto?, los rollos del Mar Muerto también tienen gran repercusión en lo que vamos a hablar probablemente más adelante con el pastor Alex, y tiene que ver con el Textus Preceptus y Textus Criticus, que quizás algunos de ustedes ya han escuchado acerca de ese tema. A ver, otras fuentes, hermanos, que podemos citar. El papiro de Nach es la evidencia más antigua del Antiguo Testamento antes del Qumran. ¿Y qué contiene? 10 mandamientos y parte de Deuteronomio 5 y 6. Nuestro pastor Alex nos habló del Pentateuco samaritano. Quizás alguien se acuerde que él habló de eso. Los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco como canónico y fue hallado en 1616. Y es un texto más antiguo que el masorético. Tenemos la Septuaginta, ¿cierto?, una traducción griega más antigua del Antiguo Testamento. Está en versión, ¿cierto?, idioma griego. Y fue traducido por un grupo de 70 eruditos en Alejandría, por eso se llama así, la Septuaginta, porque fueron 70 personas eruditos que la tradujeron. Y data del siglo III antes de Cristo. Y esta Septuaginta fue usada principalmente por la iglesia primitiva por predilección. Recuerden que la comunidad judía en Egipto, sobre todo, hablaba griego, no hablaba hebreo. Entonces esa versión fue muy utilizada por ellos.
Y luego tenemos los targumes arameos. El Targum, ¿han escuchado quizás ese nombre de esos textos? Su propósito era que el mensaje llegara a la gente y la edificara. Los traductores parafraseaban mucho la Biblia, agregaban glosas explicativas y a menudo reinterpretaban el texto, a veces con osadía, de acuerdo a las tendencias teológicas de su tiempo. Pero a pesar de ello, de esta osadía que muchos de ellos tenían, al comparar con los textos masoréticos, podemos ver una gran coincidencia. Pero como vemos acá en la descripción, ellos reinterpretaban muchas cosas y agregaban comentarios que los mismos judíos tenían. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Ruth, muchos de los comentarios que uno puede ver en libros relacionados a Ruth, puede observar cosas que no encuentra uno en la Biblia, que eran comentarios de los mismos judíos. Como por ejemplo, que cuando Booz sabe que hay pueblos que están en hambre, él se pone a orar, porque un ángel lo visita. Por ejemplo, eso nosotros no lo tenemos registrado en nuestra Biblia, sino que tiene que ver con la tradición judía. Entonces, a pesar de eso, de esos comentarios que ellos tienen, ¿cierto?, que son extra bíblicos para nosotros, podemos ver, a pesar de eso, que el texto en sí es conservado, ¿cierto?, con una gran fidelidad. Manuscritos del Nuevo Testamento. Manuscritos del Nuevo Testamento. Todo lo que vimos recién era del Antiguo. Acá tenemos un papiro que se llama Oxirrinco. Yo sé que no, hermanos, estos nombres están muy raros. Y es verdad. Pero en la Biblia hay nombres que son más complejos y usted se lo tiene que aprender igual, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estamos viendo evidencia, hermanos. Evidencia. Estos manuscritos papiros fueron descubiertos en 1898 por dos arqueólogos en las antiguas ruinas de Oxirrinco en Egipto. Y se encuentran 50 fragmentos del Nuevo Testamento. Y ahí podemos ver, no voy a nombrar los papiros, pero vemos Mateo, Juan, Apocalipsis dentro de los papiros de esta fuente. ¿Ya? El papiro tiene como fuente Egipto. Muchas de los manuscritos encontrados están en esa región. Luego tenemos los papiros de Chester Beatty. ¿Por qué se llama así? Porque este personaje fue quien lo encontró. Él y la Universidad de Michigan compraron estos papiros a un comerciante de nuevo en Egipto durante la década de 1930. Son 3 manuscritos que contienen porciones de los 4 evangelios. Hechos. Tiene casi todas las epístolas de Pablo y uno de los papiros contiene Apocalipsis del 9 al 17. Después tenemos los papiros de Bodmer. Estos manuscritos fueron comprados a un comerciante de Egipto entre 1950 y 1960. ¿Qué contiene esto? Casi todo Juan, primera y segunda de Pedro, Judas y porciones de Lucas 3 y Juan 15. Luego tenemos el manuscrito 7Q5. ¿Qué es eso? ¿Qué era 7Q? ¿Alguien se acuerda? La cueva. La séptima cueva. Ahora le agregamos número. ¿Qué es eso? El inventario. El quinto inventario que se hizo encontró Marcos 6 del 52 al 53. O sea, Qumran no solamente dio textos del Antiguo Testamento, sino que incluso del Nuevo. Y la data de Marcos es la más antigua que tenemos. ¿Ya? Y luego tenemos un famoso papiro, no sé si han escuchado de él, se llama The John Rylands, que está en la librería de Manchester, que así se llama, John Rylands, y contiene Juan 18, 31 al 33 y los versículos 37 al 38. Y su data se encuentra cerca, del 125 después de Cristo, o sea, muy cercano a la fecha cuando ya Juan murió. Juan muere cerca del 100. Entonces la diferencia que existe entre la data del papiro y la muerte de Juan, que escribió este evangelio en Éfeso durante el año 90 y 100, es extremadamente cercana. Y lo más increíble es que si ustedes buscan esos versículos, es sumamente interesante porque justamente es el diálogo que el Señor tiene ¿con quién?
¿Alguien se acuerda? Juan 18, la memoria, con Pilato. Cuando Pilato le dice, ¿y quién es la verdad? ¿Cierto? Le pregunta, ¿quién es la verdad? Y es increíble ver que justamente esos papiros fueron encontrados porque el Señor es la verdad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas, hermanos? Porque muchas veces a nosotros se nos acusa y se nos hace esta comparación. Bueno, ustedes los cristianos creen en un Dios inventado por ustedes mismos. Es como creer en un Dios cíclope o creer en unicornios rosados. ¿Es lo mismo, hermano? ¿Es realmente lo mismo? ¿Podemos llegar a esa conclusión de que nuestro cristianismo llega a tal punto imaginativo que podemos compararlo con ese tipo de cosas que si creemos en Dios podemos creer en un unicornio rosado, por ejemplo? Falso, porque tenemos un respaldo histórico, fundacional, ¿cierto? Y geográfico, en donde podemos ver la gran evidencia, hermanos, que tenemos a nuestro favor. Entonces, nuevamente, son nombres difíciles de recordar, pero si ya nos acordamos un poco de los rollos del Mar Muerto y de algunos papiros, hermanos, podemos tener al menos una base para poder debatir, ¿cierto?, con esta gente que habla sandeces de este tipo. Ahora, hermanos, nos vamos a dirigir a los códices. Los códices, de nuevo, eran Biblias, como nosotros con el libro, ¿cierto?, por lado y lado. El códice sinaítico fue escrito en el 350 después de Cristo en Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, y contiene el Nuevo Testamento completo y gran parte del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante este códice sinaítico? Porque antes de que se encontrara lo que nosotros teníamos era el Textus Receptus, ¿ya? Ahora, para que usted quede claro qué es el Textus Receptus, ¿cierto? Fue un texto que se llama texto recibido, ¿ya? Para que lo entendamos bien. Textus recibido. Y que fue confeccionado por el señor Erasmo de Rotterdam. Y él se basó en una cantidad pequeña de manuscritos, ¿ok? ¿Qué Biblia salió del Textus Receptus? Para que lo entendamos bien. Por ejemplo, nuestra Reina Valera 1960 está basada en el Textus Receptus, ¿ya? Cuando aparece este códice sinaítico, se empezó a trabajar con otro tipo de texto que se llama el Textus Crítico. Y ese Textus Crítico es más científico, ¿ya? Tiene una valoración mucho mayor, ¿ya? Ahora, ¿qué Biblia nosotros tenemos con el Textus Criticus? ¿Ya? Es, por ejemplo, la Biblia de las Américas que usted usa, ¿cierto? Eso está basado en el texto crítico. O la NBI, que también es basada en el texto crítico. Ahora, ¿alguna de las dos es mejor? ¿Alguna de las dos es peor? Ninguna de las dos, hermanos, niega doctrinas fundamentales de las Escrituras, por si acaso. Ninguna de las dos. Las dos las podemos complementar. Y sin duda que hay textos que podemos estudiar. Pero cuando alguien, ¿cierto?, le venga a decir que una es mejor que otra, o que tenemos que votar la Reina Valera, o que tenemos que, ¿cierto?, votar la NBI, que hay gente que lo dice, eso es falso. Eso es falso. O sea, las doctrinas coyunturales que están en los dos tipos de texto siempre están en armonía. Ninguna de las dos versiones niega doctrinas fundamentales del cristianismo, por si acaso. Entonces, el código o el códice sinaítico viene a contribuir al texto crítico. Asimismo, el código de Alejandrino, que fue un manuscrito del siglo V y viene de Egipto, y contiene casi todo el Nuevo Testamento. Se le reconoce como un testigo confiable de todas las epístolas y del Apocalipsis. Y también tenemos el Código Vaticano, y se llama así porque está allá, en el Vaticano. Y fue un manuscrito que, ¿cierto?, que ha estado desde 1481 en el Vaticano, pero no estuvo a disposición de los eruditos hasta el siglo XIX. Lo interesante de esto es que fue escrito antes del Sinaítico. Contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego, excluyendo la última parte del Nuevo Testamento desde Hebreos 9:15. Se perdieron esos manuscritos. Los eruditos han elogiado este códex por ser uno de los más confiables en el texto, del Nuevo Testamento. El Vaticano, en 1889 y 1890, publicó un facsímil de este códice. Ya, si usted googlea
puede ver este manuscrito. Ya vamos terminando, hermanos. Después tenemos el código Besae, que fue descubierto por Teodoro de Beza, y contiene los evangelios, los hechos, y exhibe un texto bastante diferente de los manuscritos antes mencionados. Su origen es Egipto o el norte de África. Y luego tenemos el código Washingtonianus, que está en Washington. Muy bien, no sé cómo lo supieron. Y es del siglo V y contiene los 4 evangelios y se encuentra en el Museo Smithsoniano. No sé si han escuchado de ese museo. Está guardado en Washington, D.C. ¿Ya? Nuevamente, más evidencia del Nuevo Testamento. Entonces, para ir terminando, hermanos, porque la clase de hoy es bien sencilla, solamente mostrar evidencia. Miren lo que dice Frederick Kenyon. El cristianismo puede tomar toda la Biblia en la mano y decir sin temor o duda que en ella está la verdadera palabra de Dios que nos ha sido pasada de generación en generación a través de los siglos sin ninguna pérdida esencial. Entonces nosotros nos podemos parar con confianza y decir que tenemos un texto, ¿cierto?, que ha sido mantenido por el Señor puro y que contiene las verdades, ¿cierto?, dadas por los apóstoles, por los profetas, por nuestro Señor Jesucristo. Así que, nuevamente, como le dije, hermanos, hoy día fue una clase de mucha información. Y no sé, si quieren comentar algo o alguna pregunta antes de cerrar. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. ¿Alguien más, hermanos? Una duda. Es una de las láminas donde pasaste el 7Q, donde se dijo que se encontró Marcos 6, del 52 al 53, pero antes he dicho que eso lo habían escondido los celotes. No, que se encontró en el 3Q, en otra cueva, una lámina de cobre. Esa lámina de cobre contenía oro, plata e incienso del templo cuando llegaron los romanos. Entonces los celotes, como eran celosos, ¿cierto?, tomaron la plata, el incienso y el oro, la plata y el incienso, perdón, y lo escondieron en distintos lugares, hicieron un mapa de cobre y estaba dentro de la cueva 3. Se encontró esta placa de cobre, se buscaron estos lugares, pero no encontraron estos tesoros. Pero este texto fue encontrado en otra cueva, en la 7Q. Sí, 7Q5. 7Q5, pero no, la otra, el del cobre, fue encontrada en la 3Q, en la cueva número 3. Que tengo ahí como una duda con el tiempo, porque se imagina que Marcos fue escrito mucho después. Tú dices por el tiempo. Por el tiempo. Sí, pero fue encontrado eso ahí, pero ya habían salido como a gustar eso de los romanos. No. Marcos no se escribió mucho después. No. Esa lámina de cobre llegó a ese lugar. Ya no se sabe cómo. Pero no tiene que ver con que esta gente no conectes. Estás conectando que los celotes también llevaron ese texto. Claro. No, porque los encargados de estos textos fueron una comunidad religiosa que se estableció ahí en Qumran, no los celotes. Ya, para que no lo confundas. Esta gente del Qumran no son celotes, sino que esta lámina de cobre fue hecha por ellos, solamente esa lámina, ¿ya? Para que no tengas una confusión ahí con los nombres. Qumran fue una comunidad religiosa que se estableció ahí, cerca del Mar Muerto, y que conservó, ¿cierto?, muchos manuscritos. Incluso cuando uno ve reportajes de este tema del rollo Mar Muerto, uno puede ver incluso el lugar donde está el escritorio de esta comunidad, donde ellos escribían, ¿ya? Pero no tiene conexión con los celotes de este lugar, sino que llegó ahí esa lámina de cobre, ¿ya? ¿Alguien más para cerrar, hermanos? Ahora. Hermano, que mencionó 600 rollos, ¿ya?, donde habían 200 que pertenecían a la escritura. ¿Qué pasa con los otros 400? Mucho tiene que ver con tradición judía, con poesía, ¿cierto?, de la época, pero no todo era escritura. Por ejemplo, nombré también
los himnos de agradecimiento que ellos tenían, que eran salmos. También tenían textos relacionados a la cultura judía, pero no todos los manuscritos eran de la Biblia, por si acaso, no todos, ¿ya? Por eso que los que nombré, los 600, ¿cierto?, tienen que ver con las escrituras, pero no todos eran relacionados a la Biblia, por si acaso. Es que leí un libro que también se habían encontrado la epístola de Judas, de María Magdalena. De María Magdalena no. No, de María Magdalena no. De Bernabé, por ejemplo, la epístola de Bernabé, sí se ha encontrado la epístola de Bernabé, pero sabemos que esos textos no están dentro del canon. Pero sí se encontraron ese tipo de documentos, pero como sabemos no son reconocidos por la Iglesia desde antes, ¿cierto? Porque tenemos que revisar los textos anteriores. Pero se encontraron ese tipo también de documentos. Pero no solamente se encontró Biblia ahí, sino que también muchos textos relacionados a la religión, ¿cierto? Y a la cultura judía. ¿Ya? Por si acaso. 1947-1946 fue, cierto, la excavación. Entonces, nosotros sabemos que el pastor Alex nombró el tema de Isaías, pero no solamente es una cueva, sino que son 12 cuevas que se encontraron, de las cuales 11 tienen manuscritos. ¿Ya? ¿Alguien más, hermanos? Para cerrar. Ya. ¿Alguien más, hermanos? De nuevo, hermanos, de nuevo, como repito, es una clase sumamente técnica, pero sería bueno, ¿cierto?, que en su caso usted tomara, ¿cierto?, YouTube, ver y escuchar este tema sobre todo de los ruidos del mar muerto, pero cómo se conectan, hermanos, con el tema del textus receptus y el textus crítico, o textos críticos, no voy a decir, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y para que podamos tener confianza en los textos que nosotros tenemos, ¿ya? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta evidencia, Señor, monumental que tenemos, Señor, ante nuestros ojos. Padre, que podemos ver que tú, Señor, nos hablas, Señor, incluso desde el fondo, Señor, de la tierra. Señor, guardando estas cosas, guardando estos manuscritos, Padre Celestial, guardando estos papiros, Señor, y también proveyendo la gente que encontrara, Señor, estas cosas, todos los medios, Señor, que tú diste para poder, Señor, tener la Biblia que tenemos hoy, Señor. Señor, tu palabra es sorprendente, cómo tú nos hablas, Padre Celestial, cómo, Señor, tú nos disciplinas con tu palabra, cómo tú nos amas, nos salvas, Señor, nos guardas a través de ella. Señor, ¿cuántas veces, Señor, hemos dudado de tus promesas, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos pensado, Señor, que tú estás lejos de nosotros? Pero cuando vemos estas cosas, Señor, que parecieran ser externas a nosotros, podemos ver tu fidelidad, Señor. Podemos ver tu gracia, tu misericordia. Señor, te ruego, te pido, Señor, que podamos guardar estos conocimientos, Señor, no solamente para un tema intelectual, académico, Señor, para debatir cuando tengamos que, Señor, hacer defensa de la fe, sino también para ver, Señor, tu mano en todas estas cosas, tu mano poderosa. Y te rogamos, Señor, que tú nos capacites para seguir profundizando en este tema, Señor, fascinante de las Escrituras. Te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén. Amén.